Bueno, el tema de hoy va a ser suma de vectores por el método analítico. Las fórmulas que vamos a estar utilizando están de este lado, pues es para el ángulo de inclinación del vector resultante, para la magnitud del vector resultante y sus componentes Rx y Ry. Entonces, lo primero, vamos a sacar cada componente. ¿De acuerdo? La primera componente del primer vector. Las componentes se van a obtener así. Para el valor de X va a ser F coseno del ángulo. Y para sacar los valores de Y va a ser F seno del ángulo. Ahora, ya que tenemos cómo sale cada una, vamos a sacar las componentes de cada uno de los vectores y luego sumarlos para obtener el Rx y lo mismo para la Y, sumarlos para obtener el Ry, sustituirlo aquí y obtener la magnitud del vector resultante. Sustituimos Rx y Ry aquí para obtener el ángulo de inclinación del vector resultante. Es decir, si actúan tres fuerzas en un plano al mismo tiempo, la resultante pues va a ser esto que acabo de decir, ¿no? La suma de sus componentes. Bueno, seguimos. Para el primer vector, que es este de aquí, F1 igual a 10 newtons, la fuerza, esta F, pues vale 10, ¿no? Vamos a poner otro color. 10. ¿Y coseno de qué ángulo? ¿Qué ángulo tiene este vector, Rebeca? 180. Ah, no. Acuérdate que siempre los ángulos se miden desde el este, desde el eje de las X. Entonces el ángulo es 0. ¿Cuánto me queda eso? 10 por el coseno de 0. 10. 10. Ahora, la otra es 10 por el seno de 0. ¿Cuánto da? 0. A ver, ¿tiene lógica que las componentes de este sean para la X10 y que para la Y valga 0? Tiene sentido, ¿verdad, Rebeca? Porque está acostado en el eje horizontal, pues no hay Y, no hay movimiento en Y, solo movimiento en X. Entonces estas tienen mucho sentido, así como salieron. Ahora, repetimos el proceso. Este fue para el primer vector, que le voy a poner una flechita roja para representar esto. Y sus componentes ya están pintadas ahí. Ahora vamos a agarrar otro color para el siguiente vector. El 2. Este de aquí. Entonces, este va a tener su coordenada X, es decir, Fx, que sería F coseno del ángulo. Pero ¿cuánto vale el coseno del ángulo aquí? En el segundo vector. 40. Muy bien. Entonces va a ser la F, que son 40, por el seno de ¿cuánto? Perdón, por el coseno, ¿ah? Por el coseno coseno de 40. de 40. Pero este es 40 grados, ¿no? De esto mismo. No está muy divertido cuando le pones el mismo número, como que se confunde cuál 40, pero bueno. 40 por el coseno de 40, ¿cuánto queda, Rebeca? 30.61. 64. 30.64. Bueno, ahora lo mismo para sacar la coordenada Y de ese vector púrpura. Va a ser F, pero ahora seno del ángulo. Entonces va a ser 40, que vale la magnitud del vector, por el seno de 40 grados. ¿Cuánto queda? 25.71. 25.71.
Muy bien, ahí va. Ahora, por último, vamos a poner este vector de este lado y vamos a poner el color azul. Voy a poner la flechita azul. Un segundo. Este vector. Este vector tiene dos componentes, la y y la x. ¿Sí? Miren, nomás para dejar bien clarito a qué se refiere que es fx y que es fy. Este vector está aquí, con esa inclinación. La distancia que hay, la magnitud que hay de aquí a aquí, es la coordenada x, es decir, eso es fx. ¿Sí? Obviamente, la distancia que hay del origen a donde tiene su coordenada esta en y, hasta aquí, la distancia de aquí a acá, es fy. ¿Sí? Entonces, cada vector que te dé la gana va a tener siempre dos coordenadas, fx y fy. Bueno, vamos a sacar la última, que sería fx del vector este. Entonces, la f por el coseno del ángulo. Entonces, f vale en este caso 80. ¿Y coseno de qué ángulo? Fíjense, algo bien importante. El ángulo siempre debe ser medido. Para tú no tener problemas con las sumatorias y que andar cambiando los ángulos, ¿no? Los signos de los vectores. La forma más simple de hacer el sistema es tomar siempre desde el el ángulo de inclinación. Entonces ahí dice 30. Pero obviamente el ángulo medido bien sería desde el eje de las X, desde el primer cuadrante hasta allá. Entonces, obviamente, ¿cuánto mide el ángulo aquí? Si de aquí a aquí son 30, ¿cuánto mide de aquí a acá? 120 más 30 son 150. 150. Pues no, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que dar el llano? 180, ¿verdad? Entonces, sería lo que le falta para llegar al 30, para llegar a 180. ¿Cuánto es? 150, ¿verdad? ¿Todo bien, Rebeca? 150. ¿Supiste dónde Sí, salió? ya había dicho 150. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Ahora, entonces va a ser 80 por el coseno de 150. ¿Cuánto da? Menos 69.28. A ver, este signo negativo, ¿tiene sentido, Rebeca? ¿Por qué crees que se dé este signo negativo? Explícame. Porque va para el otro lado. Es decir, está para atrás, ¿verdad? La coordenada X. Entonces, para atrás, acuérdate que están los negativos, por eso me arrojo un sentido negativo. A ver, antes de sacar la coordenada Y, Rebeca, ¿cuánto sería el signo de la coordenada Y del vector este azul? Sin sacar ninguna cuenta. ¿Positivo o negativo? Positivo. Bueno, ok. Entonces sería F seno del ángulo. Pero en este caso, ¿cuánto mide el ángulo? Lo mismo, ¿no? Sí. Seno de 150. ¿Y me queda cuánto? 80 por el seno de 150. 40. 40 positivo, ¿no? Bueno, entonces, todo este show de los rojos, los púrpuras y los azules es para poder sacar la magnitud del vector resultante, es decir, la coordenada X del vector resultante y la coordenada Y del vector resultante. Ahora, Rx, ¿cómo lo saco, Rebeca? ¿Qué dice la fórmula ahí? ¿Qué hay que hacer? Sumar las cantidades que nos dio de fx. Muy bien. Entonces sería menos 69, lo voy a poner hasta los colorcitos para que sepan de dónde sale. Menos 69.28, luego más 10 y luego más 30.64, ¿no?
¿Cuánto da en total esto? Menos Menos 69.18 más 10 más... 28.64. ¿Cuánto? Menos 28.64. Menos 28.64. Ahora, vamos a sacar RY. ¿Y qué tengo que hacer? Lo mismo, ¿no? Solo que ahora con las 10. Son los 40 del azul. Los 0 del rojo. Lo voy a poner por esta vez, ¿no? No siempre se escribe, pero para que sepan, pues, ¿no? Luego 25.71 del último. Ahora, el resultado final, ¿me lo dice Rebeca, por favor? 65.71. 65.71. Ahora, ya saqué las componentes del vector resultante. Para sacar la magnitud del vector resultante, va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? Obviamente, menos 28.64 elevado al cuadrado más 65.71 elevado al cuadrado. Ahí está. Ahora, ¿cuánto queda la resultante, Rebeca? Te va a ayudar, ¿eh? Voy a agarrar la calculadora y luego vamos si nos da lo mismo, porque acuérdate que siempre me falla mucho la vista y me puedo sacar mal algún número. Entonces va a ser la raíz cuadrada de, abro paréntesis, 20. Pone con el negativo, aunque ya sabemos que se va a volver positivo, ¿no? Menos 28.64 elevado al cuadrado. Luego, más, abro paréntesis, 65.71 elevado al cuadrado. Le voy a dar igual. Entonces, me da 71.68. ¿De acuerdo? Ahora vamos a sacar el ángulo de inclinación. Y va a ser la tangente inversa de RY, que sería, ¿cuánto me dio RY? 65.71 sobre 28.64. ¿Se fijan que lo puse positivo? Y la razón es que, pues dice valor absoluto ahí, ¿no? Número positivo eso. Ahorita nos vamos a arreglar con qué, para dónde salió el vector resultante. Ahorita nos vamos a ver, nos vamos a arreglar con eso. Ahora, ¿cuánto da la respuesta? 66.44. 66.44. Ahora, grados. Vamos a poner un diagramita aparte de este para sacar el vector para dónde se va, pues, y qué pasó, qué ángulo, de dónde 66 para dónde. Miren, resulta que si la Rx te quedó negativa, entonces para acá unos 28. Bueno, 28.64 para atrás. Y luego unos 65, que obviamente fue para acá, mucho para arribita, ¿no? Unos 65.71, pues, ¿sí? Entonces el ángulo de inclinación del vector resultante, lo voy a poner aquí, me va a quedar hacia allá. Entonces, ¿dónde están medidos los 66, Rebeca? ¿Aquí? ¿O es todo esto? ¿O acá? Ahí. Lo último, ¿no? Bueno, porque pues, siempre les he dicho que los ángulos de inclinación para los vectores sean siempre con respecto al eje de las X, ¿no?
Entonces el ángulo de inclinación es 66.44 grados. Ahora, si lo dejo así, tengo que decir para dónde está apuntado. Es decir, tendría que dar la respuesta de esta manera. Tendría que decir que la resultante es de una magnitud de 71.68 newtons, creo que son las unidades que estaba poniendo, o no puso unidades. No puso unidades, pero Ah, son no, newtons. ¿cómo no? Ahí está, N. Esa N es de newtons. Entonces, 71.68 newtons es la magnitud del vector resultante. Pero si yo quiero usar este ángulo de 66, tengo que decir para dónde. Serían 66.41 al noroeste. Esto es bien importante porque si no le pone usted que es al noroeste y solo le deja el ángulo de 66, el ángulo de 66 sería como un vector que está por acá, 66 grados, pues. Entonces le tiene que poner en qué dirección para que el ángulo corresponda con el vector que está sacando, pues. Profe, Dígame. el ángulo es 66.44, no 41. Ah, ok. Sí, pues se borra la tableta, de repente no detecta bien. Bueno, otra forma de escribir la respuesta sería lo mismo. La resultante no cambia nada. 71, la magnitud de la resultante no cambia nada. 71.68 newtons. Pero si yo no quiero meterme en broncas dónde está el norte, dónde está el oeste, etcétera, voy a medir el ángulo desde el origen, desde el eje de las X hasta llegar a ese vector. Es decir, de aquí para acá, pues, ¿no? A ver, Santiago, tu oportunidad de reivindicarte. ¿Qué pasó aquí con el 66.41? ¿Cuánto mide el ángulo? De aquí hasta el vector. Si de aquí a acá mide 66. ¿Qué hicimos ahorita para sacar el ángulo de aquí? Ándese, muy bien. Perfecto. Entonces sería 180 quitándole 66.41. ¿Ves qué se oía, Santiago? Entonces, el ángulo de inclinación da ¿cuánto, Rebeca? ¿El ángulo de inclinación? Sí, 180. Bueno, lo saco yo. Aquí va a ser 180 menos 66.44, ¿no? 113.66. 113.56. Entonces les decía que había dos formas de entregar la respuesta. Así. Así. O como está arriba, con el ángulo directo como lo sacamos, pero diciendo que al noroeste. ¿Tiene sentido que se vaya el vector resultante para allá? Sí, porque miren, 40 y 10 hacia el lado derecho en el sentido positivo son poquitos en comparación con 80 hacia el otro lado, pues. ¿Sí? Si hiciéramos este ejercicio por el método gráfico, llegaríamos a exactamente el mismo resultado. Y como se pueden dar cuenta, pues el viaje de aquí para acá, otro poquito para acá y otro poquito para acá, va quedando siempre para el lado izquierdo. Bueno, pues es todo, muchachos, por hoy. Bye, bye.